teorema de la hidrodinámica, que es la rama de la física que estudia los fluidos en movimientos, que está relacionado con la mecánica de los fluidos, específicamente en la dinámica. Hoy veremos la teoría de Bernoulli. La teoría de Bernoulli, que fue estudiada por el suizo Daniel de Bernoulli, de donde viene su nombre de esta fórmula. Entonces, él descubre en 1738 la relación fundamental que hay entre la presión y altura y la velocidad de un fluido ideal. La fórmula del teorema de Bernoulli nos dice que la presión 1 más 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 1 elevada al cuadrado más la densidad del líquido por la gravedad por la altura 1 nos dice que esta expresión se va a mantener constante, por lo general que se va a repetir. Entonces decimos que la presión 2 más 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 2 elevada al cuadrado más la densidad del líquido por la gravedad por la altura 2. Para tener la ecuación de Bernoulli tenemos que definir nuestros dos puntos, el punto 1 y el punto 2, por donde sale el caudal. Entonces, la presión 1 nos ubicamos en el punto 1 y el punto 1 está ejerciendo una presión que es con la presión atmosférica. Entonces decimos que el punto 1 es igual a la presión atmosférica más 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 1, y la velocidad 1 es igual a 0, por lo cual está descendiendo y tiene que pasar por el punto 2, por el caudal por donde sale el agua. Entonces es igual a 0, más la densidad del líquido por la gravedad por la altura, que tenemos nuestra altura ahí. Entonces decimos que la densidad del líquido por la gravedad por la altura, que esto es igual a la presión 2, donde la presión 2, por donde fluye el caudal, hace contacto con el aire. Entonces decimos que la presión 2 es igual a la presión atmosférica más 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 2 elevada al cuadrado más la densidad del líquido por la gravedad de la altura 2, que es igual a 0. Entonces tenemos que las presiones atmosféricas, que la presión 1 y la presión 2 son iguales, entonces se van. Y nos queda que la densidad del líquido por la gravedad por la altura, esto es igual a 1/2 por la densidad del líquido por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Entonces los ρ se van y nos queda la fórmula de que la velocidad 2 es igual a raíz cuadrada de 2 veces gravedad por altura, que esto es el teorema de Torricelli, que se usa para calcular la rapidez de descarga del caudal. Entonces utilizamos que la ecuación de Bernoulli nos da el teorema de la ecuación de Torricelli. A continuación leeré el problema. Fluye agua continuamente de un tanque abierto como en el de la figura. La altura del punto 1 es de 10 metros. Nos están diciendo que la altura del punto 1 es de 10 metros. Y la altura de los puntos 2 y 3 es de 2 metros. El área transversal en el punto 2 es de 0.0480 metros cuadrados y en el punto 3 es de 0.0160 metros cuadrados. El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Suponiendo que pueda aplicarse la ecuación de Bernoulli, calcule A. Nos están pidiendo la rapidez de descarga en metros cúbicos sobre segundos. B. La presión manométrica del punto 2. Nos están pidiendo calcular la rapidez de descarga de metros cúbicos sobre segundos, que es calcular el caudal. Entonces, para responder el interrogante A, primero, antes de todo, tenemos que analizar la figura. Nos están diciendo que el punto 1 tiene una altura de 10 metros, la cual le vamos a poner Y1.
y el punto 3, 2 y 3 tiene una altura de Y3 tiene una altura de 2 metros. Entonces decimos, nos están dando aquí aplicar la ecuación de Bernoulli, y la ecuación de Bernoulli nos dice que la presión 1 más la densidad del líquido por la gravedad por la altura, que en este caso le hemos puesto Y1, por la altura, más 1/2 de la densidad del líquido, más 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 1 elevada al cuadrado. Como esta ecuación que tenemos aquí va a ser igual a nuestra presión 2, porque se va a mantener constante. Pero aquí vamos a calcular el punto 3, que pues por donde sale el caudal. Entonces decimos que la presión 3 más la densidad del líquido por la gravedad por la altura Y3 más 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 3 elevada al cuadrado. Entonces, la presión 1 la ubicamos en el punto 1, la presión que hace es con la presión atmosférica, y la presión 3 es igual con la presión atmosférica. Entonces decimos que la presión 1 es igual a la presión 3. Entonces decimos que nuestra presión 1 es igual a nuestra presión 3, que esto es igual a la presión atmosférica. Entonces, aquí tenemos que aplicar el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli nos dice que para calcular la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por la altura. Entonces, para obtener esta ecuación tenemos que nosotros decir que si nuestra presión 1 y nuestra presión 3 serán iguales, entonces se va. Lo que nos está quedando que para calcular esto, que la velocidad 1 aquí, la velocidad 1 es igual a 0. Entonces, como es igual a 0 y todo número multiplicado por 0 nos da 0, se va. Entonces nos está quedando que la densidad del líquido por la gravedad es igual, multiplicamos a Y1 menos Y3, que esto es igual a 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 3 elevado al cuadrado. Entonces decimos que los ρ se van y nos queda nuestra velocidad 3. Y para calcular, entonces decimos que como es en el punto que nosotros queremos calcular la velocidad 3, entonces tenemos que la velocidad 3 es igual a 2 veces gravedad por altura. Entonces, reemplazamos 2 por 9.81, que vale la gravedad, por la altura, que tenemos que restar Y1 menos Y3, que Y1 menos Y3 es 10 menos 2. Entonces, calculando esta expresión que tenemos aquí, la velocidad 3 es igual a 12.53 metros sobre segundos. Pero lo que hemos calculado ahí es la velocidad 3, pero nos están pidiendo la rapidez de descarga de metros cúbicos sobre segundos, y para ello tenemos que aplicar nuestra fórmula del caudal. Nuestra fórmula del caudal, para responder al interrogante A, nos dice que el caudal es igual al área por la velocidad, pero en este caso queremos calcular nuestra velocidad, la rapidez de descarga en el punto 3. Entonces, que el área 3, ponemos que el caudal del área 3 es igual al área 3 por la velocidad 3. Entonces, el área 3, aquí en el problema ya nos están dando el dato, que es de
0.016 por la velocidad 3. Y la velocidad 3 la hemos calculado que es 12.53. Lo multiplicamos por 12.53. Entonces la rapidez de descarga en metros cúbicos sobre segundos nos da un total de 0.200 metros cúbicos sobre segundos, porque este es 0.016 metros, aquí le ponemos expresión que es metros cuadrados y aquí es metros sobre segundos, que nos da un total de 0.200 metros cúbicos sobre segundos. Ahora, ya hemos respondido al interrogante A, que nos están pidiendo el caudal, ya lo hemos calculado. Para responder a nuestro interrogante B, que es la presión manométrica en el punto 2, nos ubicamos en el punto 2, vamos a calcular la presión manométrica del punto 2. Para resolver la interrogante B, tenemos que nosotros aplicar el teorema de Bernoulli, pero utilizando el peso específico. Y el peso específico nos dice que es la presión sobre el peso específico más la velocidad elevada al cuadrado sobre 2 veces gravedad más z, que en este caso es la altura. Entonces nosotros esta ecuación la vamos a reemplazar en el punto 2 y es igual al punto 3. Entonces decimos que la presión 2 sobre el peso específico más la velocidad 2 elevada al cuadrado sobre 2 veces gravedad más la altura, en este caso la variable z, la Z2 es igual. Entonces esta expresión va a ser igual al punto 3. Entonces decimos que la presión 3 sobre el peso específico más la velocidad 3 elevada al cuadrado sobre 2 veces gravedad más Z3, que es la altura. Entonces, como el punto 2 y el punto 3 tienen la misma altura, nosotros vamos a despejar estas variables. Se van. Entonces, decimos que la presión 3 es igual a 0, entonces también la vamos a descartar. Y nos está quedando la presión 2 sobre el peso específico, que esto es igual a la velocidad 3 elevada al cuadrado. Este va a pasar a restar, entonces que es la velocidad 2 elevada al cuadrado sobre 2 veces gravedad. La hemos puesto aquí porque no altera, porque está en el mismo denominador. Tenemos esta ecuación entonces que la presión 2, el peso específico va a pasar a multiplicar y tenemos que la velocidad 3 elevada al cuadrado menos la velocidad 2 elevada al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Pero no tenemos la velocidad 2. Pero para calcular la velocidad 2 tenemos que aplicar nosotros la ecuación de continuidad de fluidos. Aplicamos la ecuación de continuidad de fluidos. Nos dice que ya conociendo una velocidad podemos calcular la otra. Y nosotros conocemos nuestra velocidad 3, que es de 12.53. Y la continuidad de fluidos nos dice que el área, en este caso es el área 2, por la velocidad 2, que es la que queremos calcular, es igual al área 3 por la velocidad 3. El área 2 es un dato que nos están dando acá en el problema, que es de 0.048 por la velocidad 2, que en este caso es la que queremos calcular, por el área 3, que es de 0.016 por la velocidad 3, que es de 12.53.
Aquí ponemos que es 12.53, 12.53. Entonces, tenemos que nuestra velocidad 2 es igual. Multiplicamos 12.016 por 12.53 y lo dividimos entre 0.048, que nos da un total de 4.18. Nos da un total de 4.18 metros sobre segundos. Entonces, la velocidad 2 ya la hemos calculado. Entonces, vamos a ir a reemplazar. Tenemos que la presión, nuestra presión 2 por la velocidad 3. La velocidad 3 aquí la tenemos que es de 12.53. Entonces ponemos que la velocidad 3 es de 12.53. ¿Qué nos dice? Que esto está elevado al cuadrado menos la velocidad 2 que la hemos calculado, que es de 4.18 menos 4.18 elevado al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Y la gravedad vale 9.81. Todo esto lo vamos a multiplicar por la densidad del líquido del agua sobre su presión, que es 9.810. Calculamos esta expresión que nos da que la presión 2 es igual a 69.764 pascales. Aquí ya lo hemos redondeado porque nos da un total de 69.764.25, pero ya le hemos puesto redondeado, le hemos puesto 69.764 pascales. Ya hemos respondido a nuestro interrogante B. Entonces recordamos, para calcular la rapidez de descarga en metros cúbicos sobre segundos, tenemos que primero nosotros hallar la velocidad por donde sale el caudal. En este caso fue la velocidad 3, que nos dio de 12.53 metros sobre segundos. Y luego tenemos que nosotros aplicar la ecuación del caudal. Aquí que la ecuación del caudal es el caudal por el área por la velocidad. Y obtuvimos nosotros aquí en este problema 0.200 metros cúbicos sobre segundos. Y para responder al interrogante B tenemos la presión manométrica del punto 2. La hemos aplicado aquí con la ecuación de Bernoulli con su peso específico. Eso ha sido todo. Gracias.